Capítulo 14. Por la libre. Unos días antes de que liberaran a Jorge Born, Galimberti organizó un secuestro exprés por afuera de la estructura de Montoneros, y sin que lo advirtiera Amalia, la jefa de Columna Norte. La noticia nunca se publicó en los diarios. El dato lo había traído Tonio. Le pareció que sería una operación sencilla de realizar. La chica tenía 24 años y vivía en Punta Chica, un barrio residencial de Bécar. Todos los días iban al centro con su auto. Tenía una vida corriente, un novio, un trabajo en las oficinas del padre y a la noche cursos en la facultad. Durante casi 2 meses le hicieron inteligencia y diseñaron un operativo para secuestrarla. La mañana elegida, en una esquina, le chocaron el auto, la subieron a otro y la llevaron a un baldío en los bajos de San Isidro. Era un lugar tranquilo para envolverla dentro de una alfombra. Después la volvieron a cargar en el auto y fueron a una casa en refacciones de Bécar. Galimberti la usaba a menudo para refugiarse. Esta es una base altamente tecnificada. Ahora entramos en un montacarga, relataba mientras la subían por la escalera al primer piso. Durante 3 días la chica estuvo encerrada en un placard. Galimberti se ocupó de custodiarla. La llevó al baño cuando fue necesario, le cocinó al mediodía y a la noche, y si bien no se sacó la capucha, nunca dejó de hablarle de sus sueños revolucionarios para la Argentina. El padre de la chica era un ejecutivo extranjero de una empresa multinacional. Era accesible, tenía buenos modales y nunca perdió la calma. La misma tarde del secuestro retiró del baño de la confitería del Jockey Club de Martínez el reloj de su hija y una carta de su puño y letra, donde le explicaba los planes a seguir para pagar su rescate. Debía ir con el dinero en una valija al baño de la estación Retiro y buscar un sobre ubicado detrás del espejo. Cuando llegó al lugar, el hombre se dio cuenta de que el plan se complicaba. Los secuestradores le habían dejado un pasaje de tren con destino a Rosario, que debía abordar en ese mismo momento, y le ordenaron que en el primer paso, a nivel, después de la estación Malaver, tirara la valija por la ventanilla. El hombre quiso cumplir y en los carteles del hall central buscó el andén que le correspondía. Tonio lo vigiló a distancia para verificar que no estuviera en contacto con la policía, pero a cada minuto que pasaba, tanto uno como otro se desesperaban. Los horarios del diseño operativo eran muy ajustados. Al cabo de un rato el tren se marchó sin su pasajero. El contratiempo era grave porque el plan no admitía demoras. Al día siguiente regresaban los dueños de casa y había que liberar el placard. Mover a la chica a otro refugio, además de los riesgos del traslado, tampoco resolvía el problema. Todos debían volver a funcionar dentro de sus estructuras para continuar con las actividades oficiales de Montoneros. Pero Galimberti tenía alternativas ante la emergencia. El padre de la chica estaba advertido de que ante cualquier falla debía volver a la casa de un vecino donde había establecido su base. Allí le pasaron nuevas instrucciones por teléfono. Tenía que salir ya mismo con su valija y pararse en una calle lateral de una estación de la línea San Martín. Galimberti, cuidadoso, le pidió a Federico que trajera la consola móvil en su auto para interceptar las frecuencias policiales. El empresario llegó a horario y sin asesorarse por nadie. Imaginaba que iba a recibir alguna orden que estableciera sus pasos posteriores, pero ya no había tiempo para organizar travesías. De golpe alguien se le acercó, le dijo «largá la guita», le tomó la valija y desapareció de su vista. Ya eran casi de noche cuando liberaron a la chica, otra vez con el auto mismo sistema. La colocaron en el piso del asiento trasero del auto, pensaban dejarla en cualquier lado y deshacerse de ella lo más pronto posible. Galimberti, en cambio, pidió mayor consideración. «Dejémosla cerca de su casa, a ver si todavía le pasa algo». La dejaron a 1,25 cuadras. Él la ayudó a bajar del auto, la tomó delicadamente de los brazos y la despidió con unas palabras. La chica le dijo que después de todo lo que había escuchado en su cautiverio, comprendía mejor a los guerrilleros y hasta se había decidido a abandonar a su novio, con el que estaba comprometida. Antes de alejarse, se desprendió una medallita de oro que pendía de su cuello y se la regaló. Aunque no le había conocido la cara, no olvidaría a su carcelero en toda su vida. Esa noche, los de la banda fueron a comer a La Caleta, donde repasaron minuto a minuto todas las aventuras que habían vivido en 3 días, lo que habían hecho uno y otro,
la desesperación del padre en retiro, el manotazo para agarrar la plata. Se sentían felices. Esa noche ninguno podía parar de reírse. La felicidad era un revólver ardiente, como cantaban los Beatles. En pocos días, con el dinero recaudado, compraron mimeógrafos para el frente sindical, armas que nunca declararon a la organización y resolvieron los problemas de gastos de cuadros que pasaron a la clandestinidad. 2 semanas después, la banda de Galimberti recibiría una mala noticia. En la madrugada del viernes 27 de junio, una comisión detuvo a Inés y a Coco, su marido, en el departamento de la calle Malavia. Les encontraron unas armas cortas y largas y municiones. Por entonces, Inés estaba agotada. La tensión de la militancia era muy fuerte, las reuniones en las villas, el trabajo político con delegados de fábrica, las corridas desde Palermo a San Martín cargando a su bebé y a su granada. En las últimas semanas casi no podía levantarse de la cama, y aunque sospechaba que el portero del edificio podía llegar a delatarla, había visto entrar a su marido con una 9 milímetros y le preguntó si era policía y ella dijo que no, que era hijo de un militar y que a veces iban a tirar al campo. No le llegaba la plata de la organización para mudarse y tampoco tenía fuerzas para hacerlo. Cuando la policía entró a su casa esa madrugada tenía un embarazo de 3 meses y pesaba 45 kilos. La internaron en el Hospital Fernández. La primera consecuencia la sufrió Tonio, que recién llegaba de Ginebra. Para aprovechar los 2 días libres que le quedaban antes de reengancharse en su ámbito del área federal, pasó a verla. Fue la mañana del sábado 28. Era el único miembro de la banda que conocía su casa. Tonio tocó el portero eléctrico. Cuando lo atendieron dijo, «¿Inés?», y una mujer le respondió que pasara. La voz parecía conocida, pero él empezó a dudar cuando ya estaba dentro del ascensor. Imaginó lo peor. La policía, con una mujer que fingía ser Inés esperándolo en la casa. Tomó su DNI con nombre falso, rompió su foto y la tiró por el hueco. No estaba dispuesto a caer por tercera vez. En el 9º piso la puerta del ascensor estaba trabada. Escuchó una voz. «Bajá, pajarito». Cuando abrieron salió corriendo hacia la izquierda donde estaba la escalera. Un disparo le rozó la mano. Tonio siguió bajando hacia la calle y dobló a la izquierda por Malavia, y solo aflojó el paso cuando escuchó la sirena de 2 patrulleros que avanzaban. Cuando llegó hasta las Heras, se subió al 60 para ir al centro. Los abogados del servicio de presos de Montoneros, el Chancho Caprioli entre ellos, lograron que el gobierno de Isabel legalizara la detención de Inés y también la de su marido, luego de que lo torturaran durante el fin de semana. El 1 de julio de 1975 La Opinión publicó la noticia, pero Galimberti quería que Inés quedara en libertad. Fue con Tomás a una cita y se lo dijeron a Amalia. «La queremos sacar». El plan era entrar al hospital en una operación comando. Amalia dudó. Columna Norte tenía prohibido operar en otro territorio que no fuera el suyo. Debía pedir autorización a la regional capital. En tanto, Tonio empezó a trabajar en la inteligencia del rescate. Una tarde entró al hospital, pasó por el pasillo y vio a Inés acostada en la cama. Le guiñó el ojo. Tenía 2 policías de custodia en el piso, pero en la calle había un patrullero y un camión de la infantería. El operativo ya estaba armado. Federico también se alistó al grupo. Sumaban 12. Galimberti le mostró el diseño a Amalia para que lo aprobara, pero ella no estaba convencida, era una operación ilegal. «Vamos a tener muchas bajas», dijo. Galimberti citó una frase del Evangelio. «No hay nada más dulce que dar la vida por los amigos». Amalia lo miró a los ojos y decidió, «Vamos». Durante toda la semana prepararon el plan de rescate. Amalia se ocuparía de explicarle a Firmenich por qué operó en zona vedada, pero no fue necesario. 2 días antes de que la banda interrumpiera en el Hospital Fernández, Inés fue trasladada a la cárcel de Devoto. Los 6 meses que vivió en prisión fueron un descanso. Logró una vida más ordenada, con una hora para desayunar y otra para ver el sol. También podía discutir de política con otras guerrilleras presas. Hacía ya 1 año que había muerto Perón. Desde entonces, López Rega se había convertido en el secretario privado de Isabel, mantenía una influencia hegemónica sobre el gobierno y buscaba extenderla sobre los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Pero en la primera semana de julio su poder no resistió un dossier elaborado por la línea profesionalista del ejército que lideraban los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola.
El informe señalaba al ministro de Bienestar Social como el jefe político de la AAA y a los comisarios Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón como sus principales operadores. Involucraba a Felipe Romeo, director de la revista El Caudillo, como encubridor de la organización y los responsabilizaban por los asesinatos de 600 personas. El brujo se había ganado demasiados enemigos en poco tiempo. El 17 de julio, Celestino Rodrigo renunció a Economía y al otro día López Rega se fue del país con la excusa de una misión diplomática. Le dejó una carta a Isabel donde manifestaba que lo hacía como un aporte patriótico tendiente a lograr la unificación de los espíritus perturbados. A pesar de que había sido un objetivo de Montoneros, nunca lo pudieron matar. Una semana después, el 25 de julio, a Julieta Bullrich le explotó una bomba incendiaria en la cara. Había ido a operar cerca de una estación de trenes del Partido General Sarmiento. La Siberia del Norte, como le decían, que dependía de la Unidad San Martín, y ya habían cortado la Ruta 8 con una quema de gomas cuando una bomba incendiaria que llevaba en sus manos le explotó antes de tiempo. La llevaron a un hospital. Hasta el día de su muerte a Julieta le quedó una marca de ácido pequeña pero muy profunda en su cara. Esa fue una operación nacional organizada por Montoneros en memoria de Evita y para golpear a la oligarquía, el imperialismo y sus fuerzas represivas. Galimberti coordinó las acciones de Columna Norte. Fue una demostración de fuerza en todo el territorio. Las unidades básicas de combate cortaron la Avenida Libertador, los accesos ferroviarios, tomaron varios colectivos de línea y se pusieron al volante, destruyeron bancos, galerías comerciales, incendiaron más de 50 autos, 4 concesionarias y 2 patrulleros. Cuando los policías de calle veían el tropel de milicianos que avanzaban detrás del fuego y las banderas, se corrían a un costado y luego escapaban. Los montoneros tiraban bombas molotov, de alquitrán, de querosén, cargas de trotil. En un momento entraron a la confitería Macacos, echaron a la gente y la destruyeron con una granada. Lo mismo sucedió con un restaurante. Empezaron a rociarlo con líquido inflamante. Los mozos estaban tendiendo los manteles de las mesas para la cena y les suplicaron que no lo hicieran. Si incendiaban el local ellos iban a perder el trabajo. Los montoneros se retiraron sin dejar daños, pero para la guardería de lanchas Reconquista de Tigre no había contemplaciones. Retuvieron al sereno, ocuparon las 2 manzanas del predio y colocaron un cartel en la entrada: zona dinamitada. A la media hora casi 1000 embarcaciones volaron por el aire. Una era de Ringo Bonavena. Hasta la madrugada las 4 dotaciones de bomberos no pudieron dominar el fuego. A la semana siguiente, Gente publicó 6 páginas con el título La noche que el país tuvo miedo. Por entonces, las diferencias entre Columna Norte y la conducción nacional se profundizaron. La creencia en la necesidad de los cambios que Galimberti le reclamaba a Amalia fue ganando el ánimo de los cuadros de las unidades San Martín, Vicente López y San Isidro. En casi un año y medio, acción política, Galimberti ya tenía de su lado a un grupo de leales y a una sólida vanguardia interna que no se subordinaba livianamente a la conducción. Era un movimiento en constante disidencia, que confrontaba con el aparato, rechazaba los dogmas y empujaba con sus planteos hacia arriba. Galimberti también extendía su rebeldía hacia otros territorios en contacto horizontales. No puede ser que nosotros seamos los únicos chiflados que pidamos que se abra la discusión, decía, y aunque muchas veces su prédica sonaba disparatada, generaba confianza frente a sus compañeros porque del mismo modo que confrontaba con la línea oficial en los plenarios, también ponía el cuerpo en las acciones armadas. Con ese clima de disidencia, Columna Norte promovió la convocatoria a un Congreso Nacional Montonero, donde los militantes pudieran discutir los métodos de participación interna y la toma de decisiones de la organización. En el fondo, lo que Norte buscaba era la descentralización del poder y una mayor autonomía para las columnas y las regionales, acotarle el margen de decisión a la conducción. Norte quería manejar sus finanzas, contar con armamento propio y definir sus propias acciones. En agosto y septiembre de 1975, más allá de las cuestiones de método, también aparecieron disidencias ideológicas. Norte, y también Galimberti, consideraba que el trabajo político dentro del peronismo estaba casi agotado, pero apoyaba al Partido Auténtico como la última chance de construcción política de Montoneros. Un sector de la organización, las FARC,
Estaba en busca de una nueva identidad política. Elaboró un documento que alentaba la utilización del marxismo como método de análisis para comprender las contradicciones sociales, pero la línea más católica de la conducción nacional lo neutralizó y solo se discutió en algunos ámbitos. En el aspecto militar también hubo disenso. La organización empezó a especializar cuadros de combate y a formar el ejército montonero. Sus miembros debían abandonar las tareas políticas y dedicarse solo a las operaciones militares. A pesar de que la Columna Norte promovía la práctica armada hasta en los milicianos de más baja graduación, pretendía que los militantes continuaran desarrollando su condición de cuadros integrales, manteniendo su trabajo en comisiones internas de fábricas y en villas, y que solo accionaran las armas como una herramienta de presión política, ligada a un reclamo popular y sin alejarse de éste. La línea oficial los acusó de cobardes. Amalia apoyaba muchos de los reclamos de Norte y sabía de la intransigencia con la que se aferraban en sus posiciones. A ella le correspondía intermediar entre la presión de sus subordinados y la línea ortodoxa de montoneros. Yo no conduzco a las 3A, conduzco a las 3M, los montoneros más malos, le dijo a Firmenich. La conducción también se mantuvo inflexible. Aceptar los reclamos implicaba perder el control político de la organización. Para desactivar la disidencia empezaron a trasladar las direcciones políticas de distintos frentes de la columna, que provenían de las bases, y colocaron en su reemplazo a cuadros internos de probada lealtad. Su estrategia política fue la militarización. Se crearon los pelotones de combate. A esta altura un cuadro armado debía abandonar su familia, su trabajo, pasar a la clandestinidad, especializarse y sumarse al combate militar. Otra discusión interna del norte se generó con la tortura. En un plenario se planteó: ¿qué hacemos si capturamos a un tipo que tiene como rehenes a compañeros nuestros? ¿Lo torturamos para que hable? Finalmente la propuesta fue rechazada. No podemos violentar nuestra ética ni perder de vista la condición humana para lograr la sociedad que queremos, concluyeron. El debate estaba muy fluido por la muerte del miembro de conducción Marcos Osatinsky en Córdoba. Después de 4 días de torturas, un militante, Fernando Aymal, había dado la información que permitió detenerlo. La policía lo ató con una cadena al paragolpes trasero de un auto y lo arrastró por la ruta. Luego fue ultimado. Cuando su familia trasladaba su cuerpo a Tucumán, el ataúd fue robado y dinamitado junto al monolito de Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Aymal fue fusilado por montoneros después de un juicio revolucionario. En septiembre de 1975, Galimberti armó una cita con sus padres. Los llamó para despedirse y se encontraron en una confitería de Belgrano. También estaba su hermana Liliana. Fue un encuentro corto, de pocas palabras. Galimberti estaba en una mesa del fondo, solo, aunque daba la sensación de que alguien lo acompañaba cerca suyo. El mozo trajo algunas bebidas. Todos estaban inquietos. Don Ernesto no le sacó la vista de encima. Rodolfo le dijo que no iban a volver a verse por mucho tiempo. Si un día estás en peligro, vení para casa. No lo pienses y vení, le dijo Arminda. Seguía orgullosa de que su hijo fuera montonero, pero después de aquella detención en la calle Maza de 1969, apenas lo habían visto 4 o 5 veces. A los 15 minutos se despidieron. Fue la última vez en su vida que Galimberti vio a sus padres. Entonces Amalia ya estaba seleccionando cuadros para ir a Formosa. Eligió a Tomás, Tonio, Federico, el gringo Caretti y Luli, Samuel Koblinski. El jefe de la operación fue Raúl Hager. La conducción había decidido atacar el Regimiento 29 de Infantería de Monte. Fue un cambio radical de la política de montoneros con el ejército. Hasta entonces, solo el ERP, entre todas las organizaciones guerrilleras, consideraba a las Fuerzas Armadas como un enemigo. Montoneros mantenía contactos periodísticos con los generales Álvaro Arguindegui y Roberto Viola, a través de Norberto Habeger. Al primero de ellos, Habeger lo había conocido en el operativo Dorrego, cuando la juventud peronista trabajaba junto a los militares para mejorar la calidad de vida en las villas en 1973. Galimberti no fue convocado a combatir en Formosa.
Lo más posible es que la conducción no haya confiado en él por una circunstancia puntual. El general Carlos Dalatea, su vínculo político con el ejército, era el jefe de la 7ª Brigada de Infantería de Corrientes, y entre las unidades bajo su mando estaba el Regimiento 21 de Formosa, en el que irrumpieron la tarde del domingo 5 de octubre de 1975. Ninguno de sus amigos, en especial Tomás, Toño y Federico, le anticipó la operación. 2 semanas antes del ataque, algunos montoneros llegaron a la ciudad para elaborar y vender artesanías en la calle. Otros vendían flores. Hasta hicieron una visita a la oficina del subsecretario de la Gobernación para reclamar una exención de impuestos. Los lugareños empezaron a notar mucha gente en tránsito por la zona. Los pelotones debían realizar distintas misiones en forma simultánea. Uno secuestraba un avión de línea en vuelo y lo dirigía a Formosa, otros tomaban el aeropuerto El Pucú de esa ciudad y otros iniciaban el asalto al cuartel. Los 2 primeros objetivos se cumplieron, mientras 28 cuadros montoneros irrumpieron en 6 camionetas F-350 por el puesto de guardia que custodiaba un soldado centinela. En un primer momento, el uso intensivo de granadas les permitió tomar posiciones en lugares cerrados de la unidad. Incluso accedieron al depósito de arsenales y capturaron fusiles FAL y una ametralladora fusil FAP. Pero, alertados por soldados, los oficiales y suboficiales que vivían en el barrio militar al costado del regimiento fueron a defender la unidad. Tomaron la ametralladora pesada MAG ubicada casi sobre la entrada principal de la unidad, al lado del mástil, y desde allí empezaron a poner fuera de combate a los montoneros que habían ocupado la guardia de prevención. El fuego fue devastador. Tras sufrir 8 muertos, los pelotones debieron huir en la única camioneta que quedó utilizable. Sumaban 11 en total. Cargaron la ametralladora FAP en el techo y se abrieron retirada a los tiros. Otros 4 combatientes escaparon del regimiento a pie. Fue un repliegue desesperado. La camioneta tomó la ruta 11. Sus ocupantes tiraban clavos Miguelito y se batieron a tiros con una comisión policial a mitad de camino, pero pudieron llegar al aeropuerto. Todavía estaba tomado. Los pasajeros del Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas secuestrados se mantenían cuerpo a tierra en el hall. A la fila de rehenes se sumó el interventor de la provincia Juan Carlos Taparelli, que acababa de aterrizar el Piper Navajo oficial, después de clausurar la Semana del Agricultor en un pueblo del interior. En ese avión, 4 montoneros escaparon de la provincia. Unas horas después apareció en un campo de Corrientes. Los otros montoneros cargaron en el Boeing a los heridos y el armamento capturado. El piloto, otro rehén, empezó a activar los controles para el despegue, pero el gringo Caretti no podía subir. «Esperemos a Luli un minuto más, tiene que estar por llegar, esperémoslo», gritaba desesperado entre el ruido de los motores. El equipo de sanidad empezó a aplicar suero y hacer transfusiones a los heridos en pleno vuelo. Después de un intento de aterrizaje en Puerto Iguazú, el avión descendió en un campo del norte de Santa Fe y los combatientes escaparon por rutas provinciales en 10 autos que los esperaban. Toño volvió a Buenos Aires impactado por la ferocidad con que los conscriptos defendieron el cuartel. Pensaba que iba a toparse con provincianos adolescentes más interesados en alzar los brazos que a responder con balas. Esa tarde comprobó que montoneros estaban más lejos del pueblo de lo que suponía. Caretti volvió dolorido. Nunca más encontró a Luli. Era su amigo íntimo. Militaban juntos en la Villa Malaver. Luli había quedado muerto en el regimiento y lo enterraron en una fosa común junto a una docena de guerrilleros caídos en combate. Algunos meses más tarde, cuando su cuerpo llegó a San Martín, 300 personas acompañaron su entierro. La conducción nacional hizo una lectura triunfal del ataque al regimiento por el despliegue militar y las armas obtenidas. 18 FAL y una pistola 9 milímetros. En Columna Norte, los ámbitos de la disidencia estaban indignados. ¿Vale la pena entregar un combatiente por cada fusil que nos llevamos? Las Fuerzas Armadas magnificaron la capacidad operativa de la guerrilla y el día posterior al ataque, Jorge Rafael Videla visitó el regimiento. Las fotos de los soldados muertos en defensa del deber generaron temor y rechazo hacia montoneros. Fue una condena unánime. Ítalo-Argentino Luder, el presidente interino, Isabel estaba de licencia, incorporó a las Fuerzas Armadas al Consejo de Seguridad Interna para participar en la lucha antisubversiva. 15 días después, Videla declaró que, si es preciso en la Argentina, deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país.
En noviembre, por decisión del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas convirtieron al país en un teatro de operaciones para luchar contra la guerrilla. Por entonces, más allá de las concesiones que hacía el poder civil, ya tenían decidido el golpe de Estado. El plan estaba elaborado en el orden de batalla del 24 de marzo. Fue comunicado a todos los generales, almirantes y brigadieres en actividad, con mando de tropa, 6 meses antes de la fecha elegida. Ese documento llegó a manos de la Conducción Nacional a través de Rodolfo Walsh, Esteban, y dada su importancia fue guardado en una caja fuerte. También llegó a la Secretaría Militar de Montoneros, entonces a cargo de Domingo Campiglia Petrus, el plan de operaciones de las Fuerzas Armadas, donde se detallaba la participación de los comandos de zonas y subzonas para instrumentar el exterminio a la guerrilla. Montoneros omitió la alerta sobre el golpe de Estado porque empezó a buscarlo. Creía que con los militares en el poder el pueblo iba a desenmascarar a su verdadero enemigo, y cuanto más intensa fuera la violencia hacia el pueblo, mayor sería la conciencia de éste para combatirlo. El golpe iba a acelerar la estrategia de guerra revolucionaria. Cuanto peor, mejor. La tesis del filósofo Franz Fanon. En sintonía con esa política, la conducción decidió golpear a las fuerzas de seguridad para sacarlas de la calle. Si hasta mayo de 1975 solo estaban dispuestos a matar a aquellos policías que hubieran secuestrado, torturado o fusilado a militares populares, o a aquellos que se resistieran a entregar su arma al pueblo, un semestre después cualquier policía, por su sola condición, pasó a ser un blanco de la organización. Cuando Montoneros decidió iniciar la guerra contra todo el aparato de seguridad del Estado, en el último trimestre de 1975, todavía no tenía resuelto el debate interno sobre la distribución de armas. Por entonces, un miliciano solo podía tener su arma corta y el área de logística de las columnas le prestaba las armas largas solo en caso de operaciones militares. Luego debía devolverlas. Con la centralización del dinero y las armas, la conducción mantenía el control de sus estructuras internas. Por su permanente grado de conflictividad, Columna Norte tuvo el acceso más restringido a las armas largas. De las 210 ametralladoras y fusiles que la organización capturó de la fábrica Halcón de Banfield el 28 de julio de 1975, solo 5 o 6 bajaron a Norte. Una ametralladora se la llevó Tomás a Formosa, luego de que Canzoneta, el montonero que se había infiltrado como jefe de producción de la fábrica, le explicara el funcionamiento. La falta de armas para el combate fue un reclamo constante de Galimberti. Quería que todos los milicianos tuvieran su largo, en forma permanente. Conseguir armas se convirtió en una obsesión. Además de su pistola 9 milímetros y la Magnum 357, contaba con otras que no había declarado en la columna, una escopeta calibre 12-70 que prestaba a su banda para las operaciones y una ametralladora Uzi que guardaba dentro de un estuche y con la que viajaba en colectivo. Pero Galimberti soñaba con un arsenal. No podemos pertrechar al ejército montonero con pistolas que le afanamos al cana de la esquina. Para librar esta guerra necesitamos comunicaciones, ametralladoras, artillería pesada, un lanzagranada, morteros, armas explosivas, decía. Por entonces, a fin de 1975, su esperanza estaba depositada en Tonio, que desde el área logística del Servicio Internacional y con la asistencia desde el exterior del Vasco Mauriño, empezó a gestionar la compra de un cargamento de armas en el exterior. Si se distribuía de manera justa, prometía acabar con los padecimientos de la Columna Norte. Hasta 1974, el abastecimiento logístico de la organización dependía de compras en el mercado local o en el mercado negro de Paraguay. Por entonces, la organización había trabado relación con Cacho Otero, un piloto que en los años 50 sacaba a los militares opositores del peronismo al Uruguay y en los años 70 usaba su avioneta para contrabando. En sus aterrizajes en pistas clandestinas traía whisky y paquetes de cigarrillos para su propio negocio y armas y handys para los montoneros. Pero ese verano de 1975 la apuesta de Tonio era mayor. Había comprado un avión Super Constellation a hélice y contrató a un piloto polaco que había volado para los nazis en la Segunda Guerra Mundial para trasladar el cargamento a la Argentina, apenas pudiera cerrar el acuerdo con los traficantes de armas.
En ese tiempo, con las promociones y los traslados que la organización implementaba cada 6 meses, Galimberti fue ascendido a capitán con responsabilidad en la conducción de la Secretaría Militar de la Columna Norte. Tenía 28 años y un pequeño ejército montonero con oficiales, aspirantes y soldados bajo su mando, dispuestos a operar sobre el territorio donde estaba asentado el enemigo. Aunque Galimberti aspiraba a ser el jefe de la Columna Norte, esa decisión hubiera implicado legitimar sus reclamos. Para la conducción nacional era un riesgo. Con su ascendiente sobre la militancia y los cuadros armados, Galimberti contaría una fuerza propia, progresivamente autónoma, que llevaría los conflictos internos hasta el límite de la fractura. Una columna que operara como reflejo de sí mismo, imposible de encuadrar. La conducción prefirió tener a Norte bajo control. En reemplazo de Amalia, que fue trasladada a la columna sur, llegó a la jefatura Carlón, Eduardo Pereira Rossi, de 26 años, un emergente del aluvión montonero de 1973. A diferencia de Galimberti, Pereira Rossi era un cuadro formado y ordenado dentro de la organización. El domingo 14 de diciembre de 1975, a las 6:30 de la tarde, Columna Norte atentó contra el comandante general de la Armada, almirante Emilio Macera. Su barca Itatí había sido utilizada para una navegación de prueba y estaba próxima a amarrar en San Fernando, cuando detonó una carga subacuática con amonita que había colocado Tomás con la asistencia del gordo Lizazo. Para facilitar la retirada del grupo, tomaron la precaución de ametrallar un helicóptero de la prefectura naval que se disponía a levantar vuelo para ir en su búsqueda. A pesar del estallido, la barca se mantuvo a flote y solo resultaron heridos algunos marinos. El almirante Macera no estaba a bordo, como habían previsto. Algunos años más tarde, Galimberti, aunque no participó de la operación, se lo contaría en persona al almirante. En el diálogo, Macera le reconoció que habían intentado ocultar el atentado y aceptó además que la barca había sufrido más daños de los que admitieron a la prensa. Cuando en el tercer encuentro Galimberti volvió a relatarle detalles de la operación, Macera lo detuvo. Pero eso ya me lo había contado el otro día, Rodolfo. 3 días después del ataque a Itatí, Columna Norte atentaría contra la vida de Alberto Campos, el intendente de San Martín. Y esta vez sí le correspondería a Galimberti ser el jefe de la operación. Fue una de las últimas acciones armadas que emprendió Montoneros en su enfrentamiento contra la derecha sindical del peronismo. La operación había sido debatida y aprobada 6 meses antes de su ejecución, pero distintas circunstancias, entre ellas el ataque al regimiento de Formosa, postergaron su planificación y ejecución final. Campos era un enemigo emblemático de Montoneros en el partido de San Martín. Representaba 3 vertientes: el enemigo político porque era intendente, el enemigo sindical porque era metalúrgico y el enemigo militar porque lo acusaban de prestar apoyo a matones rentados de la burocracia, el CNU y la AAA, para ametrallar locales de la JP y la JTP y secuestrar y matar delegados de fábrica y militantes obreros. Montoneros había previsto atacarlo con una mina de fragmentación o vietnamita que al estallar provoca una feroz onda expansiva. Galimberti nunca ocultó su odio contra Campos, después de que éste llevara las cintas de su discurso de apoyo a las milicias armadas a oídos del general Perón. Esa tarde de abril de 1973, en Puerta de Hierro, el entonces líder de la JP intentaba minimizar la información publicada en los diarios en un error de contexto, hasta que el metalúrgico colocó la cinta en el grabador. Entonces no quedaron dudas. En ese momento Galimberti juró para sí: algún día te voy a reventar. El mediodía del 17 de diciembre de 1955, a las 1:55 p.m., Campos viajaba en el auto oficial con su chofer Carlos Álvarez y el funcionario municipal Carlos Ferrín para almorzar en un restaurante de Villa Ballester. De golpe, una camioneta Chevrolet roja provista con bolsas de arena en la caja trasera chocó contra su coche y una decena de montoneros saltó de la camioneta y se desplegó en abanico, abriendo fuego. Campos murió con una granada en la mano sin llegar a lanzarla. Sus 2 colaboradores tampoco sobrevivieron.